Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la visita de Milo Farro, analista de Raba Bursátil, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo andás, Muy buenas tardes, Gustavo. Un placer volver a estar acá. Bueno, me alegro mucho. Y bueno, como siempre, tenemos bastantes temas como para poder dialogar. Hay mucho. Hacer algunas preguntas y qué soluciones podemos llegar a ver. Empecemos primero con el caso particular de lo que es el tema dólar. Cosa de qué va a pasar con el dólar en el transcurso de este periodo que está tan expectante de las circunstancias. Perfecto. El comportamiento del tipo de cambio, una de las variables centrales que siempre miramos en Argentina. Vamos a poner un poco en contexto. Tuvimos elecciones legislativas en el mes de octubre de 2025. El mercado también más cubierto por toda la dinámica que vimos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Ahí hubo un resultado que cambió rápidamente, pero que generó que el nivel de compra de dólares y de cobertura de dólares, compra de dólares para atesoramiento, sea el más alto de las PASO 2019. Entonces, todo eso configura un contexto en el cual el mercado llegó sobrecubierto a el último tramo del año 2025 y además tenemos un inicio de 2026 con algunos factores que están aumentando la oferta de dólares. Principalmente las emisiones corporativas en el exterior. Desde octubre de 2025 se colocaron 7.500 millones de dólares hasta fines de enero y por ese motivo, por una cuestión normativa, las empresas, incluso las provincias, tienen que ir liquidando esos dólares que obtienen por las colocaciones del exterior y ahí tenés un frente muy amplio de oferta de dólares y eso es lo que está permitiendo este contexto un poco extraño, si se quiere, de fuertes compras por parte del Banco Central con estabilidad en el tipo de cambio, porque tenemos al dólar mayorista en 1.450 pesos, llegó a tocar incluso 1.430, niveles que habíamos visto incluso antes de las elecciones legislativas de 2025. Hubo características que estaban volviendo a considerar el carry trade, inclusive. Es muy importante esto que mencionás porque estás nombrando otra de las variables que conduce a esta cierta estabilidad del dólar. Por un lado, del lado de la demanda tenemos un mercado que llegó sobrecubierto. Estacionalmente son meses de bastante demanda de dólares los primeros del año, pero por este nivel de sobrecobertura estamos viendo una demanda menos pujante que en años previos. Por otra parte, tenemos todo esto que te comentaba del lado de la oferta de las emisiones corporativas. Y como tercer factor muy importante tenemos a la tasa de interés. A partir del 10 de julio, que fue el desarme de las LEFI, vimos mucha volatilidad y las tasas se estacionaron en niveles altos en términos reales. Con lo cual, más allá de este último repunte de la inflación que tuvimos en diciembre, para enero se espera un 2,5% también, la tasa real proyectada es bastante importante y por ese motivo estamos viendo que hay atractivo en las inversiones en pesos y es otro de los factores que conduce a esta calma en el dólar. Generalmente la calma también se da cuando el Banco Central sale a comprar para cobertura o para tener fondeo y hacer reserva, y eso le da tranquilidad al mercado, ¿sí? El mercado es la gran cuenta pendiente que quizás tenía el equipo económico con el mercado. Correcto. Durante todo 2025 era algo que el mercado venía pidiendo, incluso después del 11 de abril, que fue el día que se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y demás. El riesgo país estaba ahí en la zona de 560 puntos, que era el nivel que se había tocado en enero de 2025, y le costaba mucho bajar. Finalmente empezó a bajar bastante fuerte a partir de enero de 2026 porque el Banco Central compró más de 1.200 millones de dólares durante el mes y con eso las reservas internacionales son un indicador que correlaciona mucho con el nivel de riesgo país. A mayor cantidad de reservas internacionales y a mayor compromiso de acumulación, es muy importante la señal que da el Banco Central en este sentido, menor riesgo país porque cae la percepción de riesgo sobre el país como emisor crediticio. Más allá de que es deuda del Tesoro y las reservas las compra el Banco Central, de igual manera se percibe una mayor sensación de respaldo y por eso estamos viendo al riesgo país en 500 puntos, pero es un mínimo de 470. En esa consideración también tenés al Fondo Monetario que está viniendo a hacer por lo menos un análisis de la situación, de cómo está, y es la parte positiva que está viendo el Fondo Monetario, la adquisición de aumento de reservas. En la medida que empezó este programa de acumulación de reservas por parte del Banco Central, que en principio iba a ser con un tope del 5% del volumen operado diario en el MULC, pero terminaron siendo compras mucho más fuertes, por eso también hubo esta compresión del riesgo país tan significativa. El Fondo Monetario Internacional salió a celebrar esta conducta, este compromiso por parte del Banco Central y mejora un poco la expectativa de cara a la revisión que vamos a tener en el mes
de febrero. Está llegando una comitiva, según trascendió en medios locales. El foco está en la meta de reservas, que es precisamente lo que más se incumplió durante el año 2025. Claro. Pero ya con este comportamiento podemos prácticamente garantizar este waiver, esta tarjeta amarilla, este CIA, como decimos en la jerga, y eso habilitaría un desembolso de $1.000 millones. Eso es un buen valor que está tomando como para poder seguir, digamos, posicionándose en la necesidad de la cobertura que tiene de dólares. Y eso siempre está considerado como una buena perspectiva de respuesta de parte del fondo, obviamente. Por supuesto, y además los mercados celebraron, el mercado de bonos, estoy hablando, celebró toda esta dinámica de mayor compromiso de compras por parte del Banco Central y de acumulación de reservas, y también este guiño por parte del FMI. De cara a febrero, estoy hablando del mercado de renta fija, ahora sumo el de renta variable, vamos a tener 3 claves que son muy importantes. La primera la dijiste vos, que es la revisión con el Fondo Monetario Internacional. Veremos qué sale y qué comunicados tenemos en ese sentido después de las reuniones. Después vamos a tener el inicio de una temporada de balances locales. Las compañías del Merval van a presentar sus resultados. El último trimestre la última presentación, que fue el tercer trimestre de 2025, fue muy desafiante para el sector financiero, aumento de la morosidad, incluso varios bancos reportando pérdidas trimestrales. Veremos si esa dinámica mejoró en el último trimestre de 2025, que es el que se va a presentar ahora. Y como tercer clave tenemos a la variable política. ¿Por qué? Porque el mercado está lateralizando en la zona entre 1.900 y 2.100 puntos de Merval, esperando a ver si el gobierno tiene la capacidad de llevar adelante las reformas que pretende impulsar. Más que nada la primera, que tiene que ver con la reforma laboral, que según trascendió se va a debatir entre 12 y 13 de febrero en el Senado. Bueno, eso es una expectativa importante, por supuesto, para poder analizar cuál es la circunstancia general. Así que, como alternativa, es lo ideal, ¿no? Bueno, de la actividad económica que repunta principalmente por el agro. Y las otras variables son las que están en grado pendiente, ¿no? Viene siendo un tema muy serio de debate el tema de actividad en los últimos meses de mercado entre analistas, economistas y etcétera. Mi interpretación es que toda esta dinámica de la economía real y este debate se da es por una cuestión de la heterogeneidad que están mostrando los indicadores. ¿Por qué? Porque según el EMAE del mes de noviembre, la actividad creció 4,5% en el acumulado de 2025, a falta del dato de diciembre, pero es una dinámica muy heterogénea. ¿Por qué? Porque tenés sectores como intermediación financiera que, según el último dato presentado, crecieron 13,2% interanual. Tenés también al agro muy bien posicionado con un aumento de 10% interanual, pero en otros sectores, principalmente industria con una caída de 8% interanual, comercio minorista que cayó 6,4% interanual, se está viendo un impacto negativo. El techo de actividad de corto plazo lo tuvimos sobre el cierre del primer semestre de 2025, donde se alcanzaron los máximos de MAE que no veíamos en 2022. Ahora estamos viendo cierto estancamiento, veremos qué impacto tienen todas estas reformas que hablamos para las expectativas de cara a 2026. Seguro. ¿Cómo vienen las inversiones? ¿Cómo vienen los bonos argentinos? De la mano de esta compresión de riesgo país, con la correlación que tiene con el precio de los bonos, enero fue un excelente mes para los bonos soberanos. Vimos a los del tramo más largo de la curva subir entre 5 y 6%. Los bonos del tramo más largo de la curva, a partir de 2035, son los que más se benefician de la compresión de riesgo país. Bueno. Los bonos más cortos, como ya fueron amortizando capital y se espera que por su prospecto de emisión vayan amortizando más rápido, reaccionan menos ante esta situación. Entonces los bonos fueron los grandes ganadores del año 2025, eso es cierto también, pero en el inicio de 2026 performaron muy bien. El índice Merval está bastante acoplado a la volatilidad internacional porque no fue un inicio de año nada fácil en Estados Unidos con todas las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los metales, la nominación de Kevin Warsh en la Fed, y lo que nos puede definir una ruptura por encima de los 2100 de manera sostenida es el comportamiento de las 3 variables que mencioné y las 3 claves para febrero. Seguro. Bueno, con esas condiciones, el tema del metal, principalmente, todo lo que es oro, plata, platino, también tuvo su consecuencia en cuanto a los valores. Una volatilidad es raro, impresionante. Porque las condiciones internacionales no son las mejores y siempre la moneda generalmente o la inversión que había a nivel mundial siempre se consideraba el oro como un refugio más importante de valor. Y en esta alternativa, no. ¿Por qué
no se consideró o cambió la visión de lo que es el oro? Visión tradicional, como muy bien describías, oro, activo, refugio para aquellos inversores más conservadores, protección a la inflación, quizás en un momento negativo de mercado como fue 2022, guerra Rusia-Ucrania, etcétera, fue un activo que no cayó. Pero ¿qué pasó en 2025? Claro. Empezó toda una narrativa en el mercado que ya se venía profundizando en los años anteriores, relativa a que la moneda fiduciaria iba a ser mucho más débil en los años venideros, producto del déficit fiscal, narrativa también impulsada por la persistencia de inflaciones elevadas en los países desarrollados, y vimos un aumento del 60% en el oro, de más del 100% en la plata, que además de la dinámica del oro, la plata mostró un impulso particular por restricciones en la cadena de suministro. También el cobre tuvo su mejor año desde 2010. Entonces, hubo un rally generalizado de los metales, y cuando hay un rally de este tipo, aumenta mucho el volumen operado y el mercado de derivados salió a tomar decisiones. Aumentaron en Estados Unidos los márgenes de garantía repetidas veces, y Trump, al designar a Kevin Warsh en la Fed, que es una persona, un banquero central de mucha trayectoria, ya estuvo durante la crisis del 2008, da una señal de que las tasas de interés en Estados Unidos van a bajar menos de lo que incluso él quizás pretende, y eso fue algo que permitió una toma de ganancias muy importante en los metales, porque el mercado venía muy preocupado por el déficit fiscal de Estados Unidos y bastante impulsado por toda esta dinámica o expectativa de baja de tasa de interés, que finalmente será un ritmo más lento, no fue nada disruptivo. Seguro, eso va a ver la evolución que va a tener en el transcurso de los próximos meses, como para poder analizarlo a nivel con el contexto global, ¿no? Es así. Otro de los temas que tenés ahí pendiente o estamos en esa disyuntiva es qué pasa con el tema del CDR o los valores, o cuál es otra inversión que pueda llegar a tener más allá de plazo fijo, que es una alternativa constante y que está considerándose como alta probabilidad de inversión. Los CDR son un excelente vehículo de inversión. Recordemos que es un título que representa la cotización de un activo del mercado de Estados Unidos y permite comprarlo desde el mercado local. Tenemos CDRs de muchísima cantidad de acciones e incluso ETFs, que son un vehículo que se empezó a agregar a partir del año 2024, ETF de índices, ETF sectoriales, y la decisión de qué CDR comprar depende muchísimo del perfil de riesgo y del contexto de mercado. Un perfil más conservador quizás prefiere consumo básico, compañías puntuales de consumo de larga trayectoria, ventas estables, pagadoras de dividendos, exactamente, que tienen un retorno, si trazamos de los últimos 20 años, en la zona del 5 a 8% anual, según la compañía, según el sector. Y algún perfil más moderado, más agresivo, ya se anima a todo lo que son las empresas tecnológicas de fuerte crecimiento. ¿Qué pasó en el mercado de Estados Unidos? 2024 y 2025 fueron periodos en los que las empresas tecnológicas traccionaron el mercado, performaron muy bien. Al inicio de 2026 estamos viendo una rotación de carteras. ¿Por qué? Porque en lo que va del año, consumo básico viene subiendo más de un 7% y el sector tecnológico está cayendo 7%. ¿Por qué? Porque los inversores están bastante escépticos sobre el sector tecnológico después de que se produjeron ciertas innovaciones de inteligencia artificial que están poniendo en riesgo a la industria del software tradicional. Empresas como Adobe, Salesforce están en la mira y también están generando un impacto en las 7 magníficas, un menor apetito por el nivel de riesgo, más allá de que, como digo, el sector tecnológico todavía conserva fundamentos muy sólidos a largo plazo y los balances son realmente impresionantes. Pero hay que tener consideración con respecto a eso. Hacemos la pausa un minuto y volvemos. ¿Te parece? Gracias, Milo. Espérame. Ya volvemos enseguida con Milo Farro de Raba Bursátil. Gracias. Bueno, volvemos con Milo Farro, quien es analista de Raba Bursátil, y seguimos hablando un poco del tema de inversiones. Hablamos ya de las alternativas de lo que es los bonos, las tasas, CDR, y cuáles son otras variantes que pueden llegar a ser de inversión, ¿no? O sea, podemos hablar de cómo vienen las inversiones en bienes raíces o real estate y cómo se considera en este momento variantes como para salir principalmente con todo el tema de bonos, ¿no? Como nos gusta decir siempre en Raba, lo importante es que uno tenga un portafolio
diversificado y acorde al perfil de riesgo que pretende asumir. En todo ese contexto de diversificación tenemos diferentes activos e instrumentos, hablamos de CDRs, hablamos de bonos, hablamos de títulos en dólares, de títulos en pesos. También las propiedades aparecen como una alternativa de inversión. En lo que es mercado local vimos una recuperación de las cotizaciones respecto de los mínimos del año 2023, de la mano con la apreciación cambiaria, ciertos fundamentos macroeconómicos que han mejorado en ese sentido. Pero creo yo que para un impulso adicional en todo lo que es el sector de bienes raíces se necesita una reactivación más profunda de los créditos hipotecarios. En 2024 el crédito respecto del PBI aumentó muchísimo respecto de los mínimos de 2022 y 2023. El crédito a nivel general, también vimos en ese momento cómo la mayoría de los bancos principales volvió a ofrecer créditos UVA. Vimos una baja importante en lo que es la tasa o el spread sobre UVA que se paga. Incluso el Banco Nación llegó a estar en el 4% por sobre UVA para sus clientes. ¿Qué pasó en 2025? Volatilidad derivada de un cambio en el esquema monetario, se pasó a un esquema de control de agregados y además vimos mucha volatilidad derivada de eso en las tasas de interés. Eso tuvo un impacto porque también cambia el costo de oportunidad que tienen los bancos. Digo, no es lo mismo para un banco que los bonos SER coticen a SER más 8% como cotizan ahora que SER más 30 o 35% como llegamos a ver a mediados de 2025. Y eso también impulsó un poco las tasas para arriba. Para un nuevo impulso en lo que es el precio de las propiedades, creo que puede venir de la mano con un aumento del crédito hipotecario. Sí, cosa que en este momento bajó el nivel de otorgamientos de préstamos. Prácticamente están a la expectativa todas las entidades. O sea, todo el sistema financiero lo tienen un poco en stand-by como para ver qué es lo que va a pasar en el transcurso de los próximos meses. La alternativa del cambio de lo que son situaciones económicas más allá y la parte laboral y contractual de todo lo que está pasando o de lo que puede llegar a venir en el transcurso de este año. Estamos en un momento de definiciones por varias cuestiones. Creo que el mercado, y cuando me refiero al mercado bursátil, a los bonos, pero también a los inversores en economía real y en este tipo de activos, se está esperando por el avance de esta reforma, se está esperando por a ver si llegamos a un repunte en la actividad y sobre todo creo yo que lo que más impacto tiene es la normalización de las tasas de interés. ¿Estamos en una mejor situación en ese sentido que en julio, agosto de 2025? Sí. Pero hay mucho recorrido, las tasas reales permanecen elevadas, hay todavía mucho margen para que el nivel de crédito entendido sobre PBI crezca mucho, hay mucho potencial de expansión del mercado de capitales. Entonces, todas esas cuestiones, junto con un aumento en los vehículos de inversión en el sector inmobiliario, son lo que pueden generar esta dinámica de reactivación. Por el momento estamos en este escenario de wait and see, esperar a ver cómo performan las reformas y de qué manera también se va desarrollando la economía en este 2026. Bien, este mes también, ¿no? La transformación de lo que es los aumentos y la inflación que está dando. Es difícil quebrar el tema de la continuidad de lo que es la inflación, porque no lo pueden estabilizar como para agarrar y empezar una tendencia bajista, como para que se sienta una mayor seguridad con respecto a lo que es esa consideración, ¿no? O sea, por un lado tenés la reforma laboral que también está ahí pendiente, esperemos que salga cuanto antes, como para poder considerar, ¿no?, nuevas alternativas y que ayuden un poco el tema sobre las pymes para que la gente también tenga una alternativa positiva con respecto a poder prever cuáles son las características que pasan, ¿no? Y como tal, bueno, este año veremos cómo viene el tema fiscal, que creo que se va a tener que solucionar o hacer una rebaja generalizada como para poder afrontar las perspectivas que se pueden llegar a lograr en estas circunstancias. Ahí nombraste dos cuestiones muy importantes. En términos de inflación, el proceso de desinflación que había sido muy virtuoso a partir de la segunda parte del año 2024 y el inicio de 2025, tocó un piso de un 1,5% mensual en el mes de mayo y desde ahí la inflación empezó a rebotar. Ya acumulamos 7 meses consecutivos donde no se logra un dato mensual de inflación menor al anterior. Veremos si en el caso de enero, que lo vamos a conocer el día 10 de febrero, se da esto. Es posible porque el mercado espera una inflación en torno a 2,5% a comparación del 2,8% que fue en el mes de diciembre.
pero de igual manera creo que influyó también todo lo que fue la incertidumbre electoral, que trajo volatilidad cambiaria, y por otra parte también todo este proceso de normalización de los precios relativos. De cara a 2026, el mercado espera en el total anual un 20% de inflación, según un informe publicado por el Banco Central, el relevamiento de expectativas del mercado, con un 2,5% en el mes de enero. Si eso se llega a concretar, luce bastante difícil, salvo que veamos una desaceleración muy significativa a partir del segundo semestre. Funcionarios del equipo económico mencionaron que podría llegar a empezar con 0 a partir del mes de agosto. Veremos si eso se da así. Por el momento seguimos con una inflación más elevada de lo que quizás esperaba unos meses atrás. Yo creo que va a estar en el orden del 2,5 al 2,8%, la alternativa de la expectativa de inflación para el mes de enero. Veremos ya después cuál es esa condición. Pero la realidad es que lo ideal sería poder, digamos, desmenuzar que ese valor tienda a la baja. Más que nada, bueno, que este mes de febrero fue o está pendiente incrementos de un montón de características, ¿no? De agua, gas, tarjeta, bueno, sí, tarjeta también, pero las prepagas, todos estos costos que le están volcándose en este mes, bueno, creo que tracciona un poco difícil para tener impacto en este tema. Y me quedó contarte de la segunda cuestión que tiene que ver con el resultado fiscal. 2024 y 2025, 2 años donde se mostró un superávit fiscal tanto a nivel primario como financiero. Hay mucho debate dentro de lo que es el mercado por la contabilización de los intereses que devengan las LECAP, las letras del Tesoro, pero el resultado que se muestra en los datos oficiales es un superávit fiscal tanto a nivel primario como a nivel financiero en los últimos 2 años, pero también uno de los grandes desafíos es que esa dinámica, si el gobierno mantiene su compromiso, que creo que la va a mantener, va a dejar de ser noticia y van a empezar a aparecer otros desafíos adicionales a ese resultado fiscal. Ese resultado fiscal y el impacto creo que se va a ver en el 2027 como una alternativa ya programada y estable para las condiciones generales. Ahí se puede llegar a dar una buena posibilidad de la mejora a nivel fiscal. Ahí tenemos que ver cómo se diseñan las reformas. La reforma tributaria va a ser muy importante en este sentido. Creo que su diseño depende también de cómo se vaya dando la reforma laboral y el resto de las reformas que planifica trabajar el gobierno a lo largo de este año. Entonces, una vez que tengamos la reforma laboral definida, la reforma tributaria definida, va a ser más sencillo hacer algún tipo de proyección de cara al año 2027, que de nuevo es un año electoral. Bien, la última te voy a hacer. ¿Por qué los productos argentinos están, digamos, caros en dólar? Desde 2024 venimos enfrentando un proceso de apreciación. Pero ese proceso de apreciación, si bien es cierto, no llegó todavía a los niveles mínimos que vimos en 2017. Sí. Un tipo de cambio CCL ajustado por tipo de cambio real multilateral, los mínimos de mayo y junio de 2017 lo tenemos a valores de hoy en 1.250 pesos, como un valor de referencia. Es decir, estamos con un nivel de apreciación importante. De igual manera, a pesar de este nivel de apreciación, todavía hay superávit comercial, todavía el mercado proyecta superávit comercial, entonces estamos en un nivel intermedio. Es cierto que cuando medimos algunos productos en dólares y cuando comparamos las cotizaciones respecto de otros países del mundo, estamos por encima, pero de igual manera es prudente esperar a ver si es una cuestión de fundamentos macroeconómicos o una cuestión de apreciación transitoria. Lo que te puedo aportar en este sentido es que si continúa esta compresión de riesgo país vía un mayor optimismo en los mercados emergentes, vía un mayor ritmo de acumulación de reservas por parte del Banco Central, es posible que estemos apreciados por más tiempo, digamos, que tengamos una moneda, no lo digo apreciado en un nivel o con una connotación negativa, sino que es un mayor poder adquisitivo en moneda dura. Entonces, a medida que el riesgo país vaya comprimiendo, Argentina recupere el acceso a los mercados internacionales y el Banco Central acumule reservas, es posible que veamos este nivel. Si alguna de estas cuestiones no se concreta, volveremos a la volatilidad del dólar que tan acostumbrados nos tiene. Bien, excelente, como siempre. Un placer, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco muchísimo que hayas venido y, bueno, como siempre, vos y todo el equipo de Raba, estando con la explicación justa y la palabra de alternativa que podés llegar a dar vos como experto y todo el equipo. A disposición siempre. Gracias, como siempre.
a todos a ustedes. Los espero la próxima semana aquí en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.